216. Tiene la palabra el señor Almodóvar Barceló. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor ministro. Señor ministro, por mucho que le preguntamos, tanto de forma escrita como de manera oral, en cada una de las comparecencias, ustedes hay cosas que no aclaran ni cuentan, como cuáles han sido, cuáles son los criterios objetivos que ustedes han seguido y siguen, ni mucho menos quiénes han sido los que han determinado quién deba o no guardar cuarentenas o pasar de fase, por ejemplo. Porque, mire, el pasado 31 de enero se repatrió a 21 españoles desde Wuhan y les sometieron a una cuarentena en el Hospital Gómez Ulla. Pero antes de avanzar en fechas, convendría retroceder algunas semanas. No era usted ministro, teníamos un Gobierno en funciones. Entre el 17 y 28 de octubre, en Wuhan, precisamente, se celebró la 7ª edición de los Juegos Mundiales Militares. Posteriormente a la celebración de los de estos Juegos, se supo que varios deportistas españoles que participaron en ellos enfermaron con síntomas similares al COVID-19 durante o después de este evento deportivo. Al menos 2 militares españoles padecieron síntomas de gripe compatibles con el nuevo coronavirus durante su estancia en Wuhan y al menos otros 2 mostraron dolencias nada más llegar a su destino en España. Regresaron a España los días posteriores a la clausura del evento y a ninguno de los 4 casos citados ni a sus compañeros más cercanos se les hicieron pruebas posteriormente ni se estimó que debieran guardar una cuarentena. ¿Conoció usted estos hechos, señor ministro? ¿Saben ustedes, señor ministro, qué número de personas de la delegación española tuvo algún síntoma compatible con COVID-19 o cayó enfermo estando ya en España y una vez ya estaba usted nombrado ministro? ¿Han llevado a cabo algún tipo de seguimiento con posterioridad a la declaración del estado de alarma en España? ¿Han tenido conocimiento de algún caso de enfermedad que hubiera padecido ya en España alguno de los integrantes de esta delegación y que después del estado de alarma se haya podido llegar a pensar que pudiera tener algo, nada o mucho que ver con la pandemia? Las recomendaciones de la OMS vinieron después. Entiendo que por eso el grupo de españoles que le mencionaba al principio y que llegó el 31 de enero se les aplicaron medidas de prevención y protección acordes con esa alerta. Pero es que en días posteriores y durante varias semanas fueron llegando a España vuelos repletos desde importantes focos, como pudo ser Italia, que era un importante foco de infección. Entonces no se impusieron ni una medida preventiva ni control frente al coronavirus, pese a que la alerta se declaró el 30 de enero y se instaba a los países a tomar medidas de seguridad. ¿Tomaron medidas en este sentido, siguiendo las recomendaciones? ¿A qué criterio se obedece que el día 31 pusieran en cuarentena un grupo de ciudadanos y en días o semanas posteriores no se tomara ningún tipo de precaución con los miles de ciudadanos que entraban a nuestro país? Recuerdo que hasta el 10 de marzo no se suspendieron los vuelos con Italia. Ustedes desde el 6 de marzo conocían la altísima tasa de transmisión del virus y, además, tal y como hemos podido saber en los últimos días, el pasado día 30 de enero ya les advirtieron del peligro del coronavirus. Señor ministro, según el Instituto Nacional de Estadística, más de 300.000 ciudadanos italianos, por entonces principal foco de la pandemia en Europa, entraron sin control en España entre febrero y marzo. Hasta el día 10 no se suspendieron los vuelos y no se tomó ningún tipo de precaución. Además, hablamos también de muchísimos españoles que regresaban a España durante esas semanas desde lugares con importantes focos de contagio y no se tomó ningún tipo de precaución ni se les alertó. Parece que tomen las decisiones con una ruleta, al rojo o al negro, a lo que salga, al igual que han hecho con las mascarillas. Primero sí, luego no, después puede y ahora sí de nuevo. Y por si no teníamos suficiente, anuncian la pasada semana, 60 días después de decretar el estado de alarma y cuando todo el sector turístico español espera con ganas poder retomar la actividad, una cuarentena obligatoria de 14 días a todo aquel que llegue desde el extranjero. ¿Por qué ahora sí y antes no, señor ministro? ¿Es usted consciente, son ustedes conscientes desde el Gobierno que esta medida que está trasladando un mensaje al exterior de que venir a España no es seguro? Insisto, señor ministro, ¿bajo qué criterios deciden ustedes quién debe o no guardar una cuarentena? Lo que no hicieron cuando teníamos la pandemia encima, pretenden hacerlo ahora. Que quede claro que tanto para el Partido Popular como para, estoy seguro, que el sector turístico, la prioridad absoluta ha sido y es, en estos meses, la salud. Por esa razón, la reactivación de la economía en general y del sector en particular tiene como premisa el riguroso cumplimiento, como sabe, de los 21 protocolos higiénico-sanitarios establecidos y adaptados a las particularidades de cada uno de los subsectores. ¿Es usted consciente del catastrófico mensaje que con esta medida se está lanzando a nuestros países emisores, las agencias de viajes, turoperadores o compañías de transporte, que deben informar a los viajeros de estas medidas al inicio del proceso de venta de los billetes con destino a territorio español, quien en su sano juicio, al final, quién en su sano juicio va a querer venir? Señor ministro, ¿tienen algún informe que justifique esta cuarentena? ¿Tienen algún informe que contemple estas recomendaciones más allá del mes de junio? ¿Están trabajando para implementar otro tipo de medidas de seguridad sanitaria que evite la cuarentena? Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor ministro. Gracias, señoría. Tiene usted
cumplida respuesta a la que me remito a su pregunta escrita, que fue remitida el pasado 13 de mayo de 2020 con número de registro 29.394 y que supongo que habrá en su poder y usted ha leído. Si así lo ha hecho, habrá visto que en la repatriación de los españoles procedentes de Wuhan se cumplió con los requisitos acordados con las autoridades chinas, que tenían confinada toda la provincia de Wuhan. No consta ninguna síntoma ni alteración previa de algunos ciudadanos que estuvieron previamente en Wuhan, y si así constó, se tuvo que obrar correctamente con los protocolos que aprobamos y, por tanto, si tenían sintomología debían de haberlo comunicado y ser diagnosticados en su caso. Efectivamente, como usted dice, el 10 de marzo tomamos la medida de interrumpir los vuelos con Italia y ahora hemos tomado la medida de cuarentenar. Alguien se pregunta una reflexión, señoría, muy de sentido común. Es imposible soplar y sorber al mismo tiempo. O se sopla o se sorbe. Es fácil ahora decir que había que haber impedido los vuelos con Italia a la vista de lo que ocurrió después. Pero, ¿usted está de acuerdo con la cuarentena o no? Me ha parecido que no. Esta es la dificultad de decidir en lugar de opinar. Ahora hay que tomar una decisión. ¿Cuarentena sí o cuarentena no? Entonces, las razones yo las he explicado en la comisión previamente. Si usted ha seguido la comisión, hemos debatido de este asunto. Todos los grupos han expresado su opinión. La cuarentena ahora es consistente con las medidas de desescalada que está tomando nuestro país, que, como usted sabe perfectamente, limitan la libertad de movimiento de los ciudadanos españoles. Y no es consistente que, limitando la libertad de movimiento de los ciudadanos españoles, en virtud de las facultades que aprobó ayer el Congreso, por cierto, por mayoría, para renovar esto 15 días más, no las limitemos a otros ciudadanos de Europa. Ahora, la salud en primer lugar, en eso estamos todos de acuerdo. ¿Y qué decisiones tomamos? Porque es muy fácil valorar ahora la decisión del 10 de marzo. Ahora, todo el mundo ve que había que haber prohibido los vuelos con Italia, no el 10 de marzo, que lo hicimos, sino antes. Pero ahora la cuarentena no. Ahora la cuarentena no. Bueno, señoría, esto es la diferencia entre opinar y decidir. Tiene de nuevo la palabra el señor Almodóvar. Gracias, presidenta. Mire, señor ministro, son momentos en los que sus decisiones, incluso las rectificaciones, hay que explicarlas muy bien, y eso es lo que pretendemos desde el Grupo Popular, que nos expliquen los criterios que ustedes siguen y quiénes son los que los marcan, porque unos pasan de fase y otros no pasan de fase, porque hay empresarios en la hostelería, por ejemplo, que se quedan con las cámaras llenas sin poder abrir. Señor Illa, porque ¿cómo valora usted, por ejemplo, como mando único, que, por ejemplo, en mi comunidad, la valenciana, se pidiera pasar de fase sin tener los protocolos sanitarios? ¿Les han tenido que dar ustedes un toque de atención y por ello han tenido que recular? ¿Cuál es el criterio? ¿Se dan cuenta que se está jugando con el trabajo y las ilusiones de la gente? Aunque después de comprobar cómo el presidente Ximo Puig prometió hospitales de campaña en un mes y resultó que los firmó para 4, no podemos esperar mucho más. Mire, con el asunto de la cuarentena, yo le aseguro que llegué a pensar que rectificarían, que antes del domingo llegaría esa rectificación. Han pasado los días y las críticas y rechazo han continuado. Incluso el martes un importante diario alemán publicaba esta viñeta. En ella se puede ver una agencia de viajes y una pareja frente a ella con un cartel que dice Mallorca, 14 días de cuarentena, 499 euros. Estas son las cosas que hay que evitar, porque no puede ser que el país más competitivo del mundo en materia turística sea el último en abrir. Nos vamos a quedar sin mercado prácticamente. No puede ser que con el gran sector turístico que tiene España, sus trabajadores, la mayoría de los cuales llevan 70 días sin ingresos, sin cobrar los ERTES, sus destinos, sus infraestructuras, su excelente sistema sanitario, ¿por qué no?, o la hospitalidad de los españoles tengan en su Gobierno a su peor aliado, además de un ministro, señor Garzón, que lo desprecia y lo insulta. Aunque, señor ministro, visto lo visto a ustedes, a estas alturas les da exactamente igual cualquier cosa que se opine. Ahí está su vergonzoso pacto de ayer con Bildu. Le pido, señor ministro, en la tarde de hoy, que en lo que respecta a esta cuarentena, rectifiquen, la supriman, pongan en marcha otras medidas que ofrezcan a nuestros turistas seguridad, medios en los aeropuertos, medios para nuestras empresas, que negocien con el resto de países la apertura de corredores seguros, como ya están haciendo otros países, y si no son capaces, copien lo que otros países están haciendo, y si no, váyanse. Señor ministro, mucha suerte, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Y tiene la palabra el señor ministro. Muchas gracias, señoría. No vamos a reproducir aquí el debate que hemos tenido en la comparecencia que he terminado hace justamente unos minutos. La pregunta por la que usted se interesaba quedó respondida. Señoría, la desescalada es compleja. Hay mucha diferencia entre opinar y decidir.
Y le voy a decir una cosa que he reiterado en múltiples ocasiones en mis comparecencias ante esta comisión. Yo voy a seguir actuando pensando en la salud, con prudencia y tendiéndole la mano a su grupo y a todos los grupos para actuar conjuntamente, siempre con responsabilidad. Muchas gracias.